En esta columna le proponemos mirar en perspectiva, no mucha, no de largo plazo, porque así como están las cosas, habría que ser un adivino. Lo que plantearemos son los escenarios políticos posibles para los próximos meses, qué es lo que puede ocurrir. Pero antes de eso, hay que hablar de dónde estamos, una especie de descripción, una especie de fotografía de la situación. Entonces, sin orden jerárquico, 1. Tenemos un gobierno que lleva poco más de 30 días y es, desde el retorno a la democracia, hace ya más de 30 años, un gobierno con pocos planes y poca gestión. Sorprendentemente, con poca o ninguna épica. Un gobierno que ha tenido una importante caída en la aprobación de las encuestas a los pocos días de asumir. Un gobierno que no ofreció las clásicas 100 medidas para los primeros 100 días. Nada. Presentó un programa de ayuda económica que ha pasado sin pena ni gloria, llamado Chile Apoya. Fue ahogada la presentación de ese programa comunicacionalmente por la voz aguda y falsamente irónica de Ique Siches con la falsedad de los venezolanos deportados a su país. Eso fue simultáneo y apagó el programa o el anuncio del programa económico del gobierno. Pero el plan tiene otro problema. Es de mucho menor envergadura de los que presentó Sebastián Piñera. Y no es por culpa de Gabriel Boric, es porque el país se quedó sin plata. 2. El problema es la convención. Una convención, un gobierno que es convención dependiente. Lo ha dicho George Jackson. No hay programa de gobierno sin nueva constitución. Es lo que hizo decir a Gabriel Boric que cualquier cosa es mejor a la actual Carta Constitucional. Después lo pensó un poco mejor y dijo que había que llegar a acuerdos amplios. No ha sido oído, parece, pero este es un gobierno convención dependiente. 3. No hay gobierno que haya asumido desde 1990 que, como este, haya tenido problemas o tantos problemas enormes y urgentes. Migración, que continúa imparable en el norte, no ha parado. Insurrección en la Araucanía, economía sazonada por una inflación galopante, delincuencia común, narcotráfico, sequía, que puede ocasionar racionamiento de agua, o lo que es ya un problema político, y estrechez energética, la que en junio podría provocar incluso cortes de energía, lo que también es un problema político. Este gobierno, que pretende ser un gobierno innovador, ha resuelto enfrentar todos estos desafíos con un diseño clásico, un diseño conservador, yo diría hasta un diseño antiguo. La regla dice que ante situaciones de excepción, diseños excepcionales. Es lo que no ha ocurrido. Se lo voy a explicar con un ejemplo. El señor Monsalve, subsecretario del Interior, a cargo de ese señor, de la inmigración, de la delincuencia común, del narcotráfico, de la inteligencia, de la Araucanía, de coordinar políticamente los ministros. Parece un poco tonto lo que digo, pero esto es puro voluntarismo. O sea, podríamos dar otros ejemplos. Usted comprenderá, no da. Se necesitaba otro diseño. 4. ¿Es la economía estúpido? Dijo alguna vez alguien. El deterioro de la economía chilena es impactante. La economía chilena en los últimos 3 años va a ser la que más aumentó su endeudamiento junto a la de Argentina, por si acaso. Lo peor es que recién comenzamos a sentir la crisis, porque hemos vivido anestesiados, hemos vivido enchufados a la morfina, algo drogados, porque entre retiros, los retiros de los dineros de la AFP y las ayudas del gobierno, ingresaron directamente al bolsillo de los chilenos unos 85.000 millones de dólares, todo el presupuesto nacional. Repito, directamente al bolsillo. Esto no ocurrió en ningún país, fue totalmente excepcional y ocurrió aquí, en Chile. Y además no va a suceder nunca más. Por eso mucha gente aprovechó para arreglar la casa en medio de la crisis, arreglando la casa, comprando autos, muchos también incluso aprendiendo a conducir. Una enorme cantidad de personas recibieron el IFE, ingreso familiar de emergencia, sin ninguna emergencia, porque seguían trabajando, o sea, trabajando lo mismo doblaron su sueldo. Esto costó muchísimo dinero, tanto dinero que las utilidades del cobre, incluso con el cobre con precio alto, terminan siendo una gota en el mar frente a este gasto.
pero eso se termina. Y como se anunció, genera inflación. Y esta inflación que estamos sufriendo todo está carcomiendo, corroyendo, devorando los sueldos. La plata se hace agua que se escurre entre los dedos. Y lo que más ha subido, ¿qué es lo que es? Los alimentos, en primer lugar. Y como las familias más modestas consumen gran parte de sus ingresos ¿en qué? En alimentos. ¿Y en qué más? Transporte. Y ocurre que el transporte es lo segundo que más ha subido. Se presenta una situación, yo diría, explosiva. Salvo en casos puntuales, aislados, en Chile habíamos olvidado eso de que hubiese personas que no llegaran a fin de mes para alimentarse. Ahora puede pasar, sí, ahora puede pasar. Ya estamos cerca de los 2 dígitos de inflación en 12 meses y es posible que lleguemos a eso de un 12% en poco tiempo más. En 12% 12 meses. La inflación producirá además, sin duda, la quiebra de las empresas que vienen restringidas después del estallido de la pandemia, porque como consecuencia de la inflación a esas empresas le aumentan los costos, pero ante la falta de demanda no podrán subir los precios de sus productos. Hay empresas además que tienen indexados los sueldos, que pagan al IPC y por lo tanto van a sufrir mucho. Las previsiones indican que Chile crecerá un 1,9% este año, yo creo que va a ir a la baja, no va a ser ese 1,9%, 1,5% el próximo año, 2% el año 2024, y eso si todo va bien. La caída del ahorro y la inversión en Chile es enorme. La salida de capitales en forma legal también ha sido enorme. Y se podrán hacer las reformas tributarias que gusten, pero no rendirán ni de cerca lo que se espera, porque no hay reforma tributaria que rinda en medio de una crisis económica. Es como esta la segunda o la tercera clase de economía. El deterioro económico será una fisura muy grande bajo la línea de flotación del gobierno, y lo sería para cualquier gobierno, de hecho. Número 5, relacionado con lo anterior. El quinto retiro desde las AFP mostró un gobierno débil, muy débil, desde la presidencia para abajo, todos. Es necesario recordar, eso sí, que Gabriel Boric en la primera vuelta presidencial obtuvo solo el 25,8% de los votos. El aumento espectacular para la segunda vuelta en la votación no fue con personas incondicionales ni mucho menos. Este es un gobierno débil, porque no goza ni de cerca además de mayoría parlamentaria, porque tiene equipos inexpertos, Verbigracia, Siches, Jackson, Ríos, la ministra de Justicia que no es abogado, García, el ministro de Obras Públicas que dejó por horas a los automovilistas que en la Ruta 5 Sur sin reaccionar, en un medio de un taco gigantesco. Y claro, también es inexperto el mismo Boric, porque aunque son políticos de larga, no han hecho otra cosa que política, Boric, Jackson, etcétera, pero no en labores ejecutivas. El ministro Mario Marcel argumentó y argumentó en los últimos días en contra del quinto retiro, minutas, láminas, conversaciones, mucha labia. Se venían consecuencias, según él, infernales, pero todo esto duró poco. Debió ahora auspiciar un quinto retiro, acotado, pero retiro al fin. Tuvo que comerse sus palabras, sus argumentos. Giorgio Jackson, uno de los articuladores del acuerdo, dijo que esto no incide en la profundidad del mercado financiero, del mercado de capitales. Pero, ¿sabe? No hay que hablar de cosas que no se saben. Y esto lo dijo además de otra manera la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, desmintió a Jackson. Si un gobierno no es capaz de mantenerse en su posición a poco más de 30 días de comenzar, imagínese usted lo que va a ocurrir en 60, 90, 120 días más. Este episodio demostró la debilidad de Boric, Jackson y Marcel, y con una agravante para este último. Un ministro de Hacienda no puede perder credibilidad, y una buena parte de la suya, la de Marcel, se fumó. Es verdad que en esto del retiro, la labor de Boric y Jackson, es cierto, era una labor casi imposible. Usted se imagina, imagínese el siguiente cuadro, a Giorgio Jackson convenciendo a sus antiguos colegas diputados de que no hay que hacer el retiro de las platas de la AFP cuando él fue un entusiasta del cuarto retiro. Y Boric hablando de que esto va a generar inflación, que es lo mismo que decía Sebastián Piñera. Parece que más que alta o baja política se parece a una comedia realmente. Los romanos, que en materia de derecho y de la lógica eran expertos, dejaron una sentencia.
no se puede ir en contra de los hechos propios, no se puede ir en contra de los actos propios. Si usted argumenta algo, no venga después a argumentar en contra de lo que dijo antes. Si usted hizo algo, no haga cosas contrarias a las que hizo antes. Non venire contra factum propio, decían. Y esto se relaciona, ¿sabe con qué? Están todos los manuales, por si acaso. No es con la seriedad, no es solo con la consecuencia, es principalmente con la buena fe. Por eso en materia de quinto, sexto, séptimo, octavo retiro, lo que usted quiera, el gobierno es y será muy débil. Digámoslo así, todo apunta a que la suerte de Mario Marcel está echada. Número 6. Hay contradicciones. A lo ya señalado, eso de que cualquier cosa es mejor que esta Constitución para después decir que hay que llegar a acuerdos amplios porque los que están no sirven, se agrega el asunto previsional. Mario Marcel dijo que los fondos son de los trabajadores, pero fue muy ambiguo al asegurar que no se podrán heredar, como ocurre ahora. Y como cualquier cosa que es propia se puede heredar, hay ambigüedad. Giorgio Jackson dijo que este asunto de los retiros se parará, se detendrá con la reforma previsional. Y yo no sé qué cosa tiene que ver una con la otra, la reforma previsional con el retiro de los fondos previsionales que son de propiedad de cada uno. Hay contradicciones con la ley de indulto. Cuando se justifica esa ley porque hay personas que permanecieron en prisión como medida cautelar durante largo tiempo en forma excesiva, pero se beneficia a personas que no han estado ni siquiera un día en la cárcel. Hay contradicciones en el gobierno. Número 7. A lo anterior se suma el problema del orden público, el problema de la Araucanía. Y aquí hay un problema, yo diría, mental. Muchas personas del gobierno están convencidas que los delincuentes son víctimas. Los delincuentes son víctimas. Víctimas del sistema neoliberal, víctimas de la falta de oportunidades, víctimas del ambiente, víctimas de lo que sea. Que aquí no hay victimarios, sino solo víctimas. Usted comprenderá que a las víctimas no se les persigue, a las víctimas se les trata bien. ¿Para qué decir con lo que ocurre en la Araucanía, donde claramente hay actos de terrorismo? Pero eso está fuera de las categorías mentales de quienes nos gobiernan. Número 8. La Convención Constitucional. El gobierno y la convención son una misma cosa. No hay programa sin nueva constitución. Y sin programa no hay gobierno transformador, todo esto entre comillas. Este gobierno y la convención son los que juntos van a terminar con el modelo neoliberal. Eso es lo que se promete. Eso es lo que han dicho. El problema es que la convención ha perdido mucho apoyo. Ya no tiene el 78%. Contrariamente a lo que dicen las encuestas, yo estimo que todavía tiene un apoyo mayoritario, todavía. ¿Lo mantendrá hasta el 4 de septiembre? La verdad es que pocos imaginaron que el texto constitucional sería el que ya asoma desde el sombrero del mago. Estado plurinacional, autogobierno indígena, tribunales propios, étnicos, que aplicarán un derecho desconocido que hasta ellos mismos desconocen, eliminación del Senado, con un evidente desequilibrio de poderes y con la casi, atención, con la casi imposibilidad de ser modificado, lo que tanto se criticó en su tiempo a la Constitución de Pinochet, para que, como ya dicen muchos, establecer un régimen bajo esta Constitución que se propone que podría alterar las reglas de la democracia. Atención con la Constitución. Puede haber, de hecho, lo hay, más elementos para completar la fotografía de esta situación, obviamente. Esta es una fotografía, algunos rasgos de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué viene ahora? Esta es la fotografía. ¿Qué viene ahora? Depende. A ver, veamos. Posibilidad 1. El gobierno mantiene su popularidad, hace campaña en favor de la nueva Constitución y el texto es aprobado en el plebiscito por una muy amplia mayoría. Esta es la posibilidad 1. Gran votación en favor del texto constitucional. El gobierno, devenido en aquel que comienza a materializar la revolución chilena, se verá en la obligación de empezar a aplicar las normas. Muchas de ellas regirán de inmediato in actum, o sea, la nueva Constitución derogará tácitamente numerosas normas legales vigentes y quienes decidirán acerca de su vigencia o no serán los jueces. O sea, será una especie de cogobierno con la magistratura durante un tiempo. Una victoria amplia en el plebiscito hará que muchos cargos tengan fecha de vencimiento, o sea, jueces, senadores, Contralor General de la República, fiscales, Defensor Nacional, superintendentes, por ejemplo. Existiendo las normas,
habiendo respaldo jurídico, la promesa de los cambios estructurales para terminar con el llamado neoliberalismo consumirá al gobierno de Boric, que será no socialdemócrata, sino de la izquierda más radical, de donde él proviene y según muchos permanece. Pero de lo que nadie duda, incluyendo el presidente Boric, es que esos cambios tienen costos grandes, tienen costos muy grandes, incluso costos económicos que hay que pagar a la espera de la promesa, ¿no?, de un futuro mejor. ¿Será o sería una crisis sobre la crisis ya existente? ¿Aguantará o soportará la ciudadanía? Y si la Constitución, al ser en la práctica casi modificable, ¿tolerará a la ciudadanía ese estado de cosas? Lo cierto es que una victoria amplia de la prueba en el plebiscito de salida materializará la revolución en curso, consolidará a la nueva clase dirigente y ésta podrá aplicar las nuevas reglas del juego. A menos, como dicen algunos, que surjan los contrarrevolucionarios, pero eso sería a más largo plazo. Escenario 2. Gana el rechazo. Esta sería una evidente derrota del gobierno. Si Gabriel Boric sigue cayendo en las encuestas, es posible que no pueda hacer campaña por el apruebo, porque más que ayuda sería un lastre. Es como si el empresariado hiciera campaña por el rechazo, puro lastre. ¿Qué hacen el gobierno derrotado y la convención derrotada? ¿Cuál es el escenario? Es posible que Boric, en ese caso, deba llamar a algo a lo que los latinoamericanos somos dados, esto de un gobierno de unidad nacional, con los demócratas cristianos como Pedro por su casa en el gobierno, algún independiente derechistón y el intento de apuntalar con lo que se pueda la estructura. El recuerdo o la enseñanza, eran otros, de la tosudez de Allende de no pactar con la democracia cristiana aparecerá en ese momento como una especie de pesadilla. Y como hay consenso que la actual Constitución está muerta, algunos querrán desempolvar, tomarán el plumero, desempolvar el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, que la derecha ahora ya no lo encuentra malo, pues lo encuentra bueno. Tampoco los DC, ni algunos PS, ni otros PPD, ni los llamados amarillos encuentran malo ese proyecto. Será, claro, la derrota del Frente Amplio, la derrota obviamente del presidente Gabriel Boric y de muchos de los llamados, ahora se llaman así, colectivos, con un disco pare, por ejemplo, para la plurinacionalidad, para el Gualmapu, para el Mapudungún como lengua oficial, para los animales sintientes y para la paridad y lugares reservados para etnias especiales en cuanto organismo colegiado exista. ¿Tiene viabilidad este escenario, este camino con Boric? Sabemos que una de las cosas que en forma ferviente no desea el presidente es parecerse al gobierno de Bachelet II. Bueno, esto lo acercaría, yo diría casi hasta quemarlo, a ese gobierno. Y el Partido Comunista y los colectivos que desean eliminar tanto mercado y hacer una patria más bien entre colectivista y asambleísta, ¿qué harán? ¿Qué harán los Fernando Atria, origero del presidente, los Jaime Baza, las Elisa Loncón? ¿Irán a la oposición? Seguramente sí. ¿Resiste Boric un gobierno amarillista, como gusta decir a su entorno, o por el bien de la patria lidera ese gobierno más amplio? Perdone que se lo recuerde, pero hay más espacio en medio de la crisis económica que en ese momento ya se estará sintiendo fuertemente. O sea, ¿hay más espacio en medio de la crisis económica? Ese es el escenario 2. El escenario 3. Gana el apruebo, pero por un bajo porcentaje, eliminando ese asunto de la casa de todos, ya no sería de todos. Legalmente la Constitución estaría aprobada, legalmente sin duda, pero políticamente, ¿eso es viable? Mal que mal se llama Constitución Política de la República. ¿Se podrán aplicar las nuevas normas con casi la mitad del país en contra? ¿Se podrá terminar con el modelo tan vilipendiado, con una Constitución que ha sido aprobada mínimamente? ¿Cuál será la reacción del Senado y del Congreso que, permítanme recordarlo, seguirán manteniendo la facultad constituyente? ¿Y qué ocurrirá con un Gabriel Boric debilitado? ¿Habrá fuerza para aplicar esta Constitución mínimamente aprobada? ¿Cortar las cabezas que haya que cortar para seguir con el plan adelante contra viento y marea? ¿Qué hará el Partido Socialista? ¿Podrá seguir siendo socio del Partido Comunista? Posiblemente en este escenario entremos en una parálisis
con la discusión entre lo jurídicamente aprobado y lo políticamente viable. Un escenario muy complejo porque la izquierda más radical, esa que aborrece la palabra socialdemócrata, podría ver que la victoria histórica que ha tenido en Chile se le escapa para siempre. El siempre, que es el límite de nuestras vidas, obviamente. Y en este escenario, ¿qué hará la democracia cristiana? ¿Se prestará para ayudar a aplicar la Constitución aprobada en forma escasa o simplemente mirará de lejos? Hay que considerar que en los escenarios 2 y 3 no se puede descartar en absoluto una nueva revuelta. Esta vez ya no solo para quemar estaciones de metro o lograr robar electrodomésticos, sino para robar supermercados, para robar comida, de esa que se requiere porque no hay plata para comprarla. En este escenario, en medio de la languidez económica, ¿tendrá decisión el gobierno para controlar el orden público? Y si toma la decisión, ¿acatarán las órdenes los carabineros o esperarán la época que se produzca la refundación prometida, o sea, hasta un día sin fecha conocida? ¿Parece un cuento de ciencia ficción? ¿Demasiada imaginación? No. Estos son los escenarios a los que nos enfrentaremos los chilenos ahora, en unos meses, porque la bolita ya está corriendo.